Vean amigos, qué fácil es quitar y poner nuestro instrumento. Simplemente levantamos un poco y retiramos nuestro instrumento. Ahí tenemos nuestro cargador. Nuevamente vamos a acomodarlo de este modo y ahí lo tenemos. Hemos logrado un diseño donde podemos checar que la guitarra nunca toca el muro y no se nos maltrata nuestro instrumento. Hola, ¿qué tal amigos? Pues hace unos días en la pestaña de nuestra comunidad por ahí les dejé una encuesta de qué tipo de proyectos de carpintería les gustaría que hiciéramos en nuestro canal, aparte de la serie de videos de nuestras cocinas integrales que les ha gustado mucho. Por aquí podemos ver nuestra encuesta. Vemos que la segunda opción que les ha gustado son los proyectos chicos y fáciles de hacer. Así es que en este video les voy a dejar algo muy fácil y muy sencillo de hacer. Se trata de lo siguiente amigos, y es que tenemos nuestra guitarra aquí como ustedes la pueden ver. Vamos a hacer este sencillo colgador para nuestra guitarra para que la podamos exhibir así nuestra guitarra, ya sea en nuestro estudio, en nuestra recámara o en cualquier parte de la casa que queramos. Pues bien, ¿qué vamos a ocupar para esto? Por aquí ya tenemos la guitarra. Tengo por aquí obviamente un sobrante de triplay o terciado en 15 milímetros. No tiene que ser de 18, puede ser de 15 como el tramo que tengo aquí. Y bueno, esta tiene ahorita 18 centímetros por 40. Vamos a cortar dos tramos de 10 centímetros de ancho, así con la veta como viene aquí. Bien, pues ya que tenemos nuestras dos piezas, lo siguiente será unirlos de este modo. Pero para que no nos quede tan simple dejándolo solamente a tope, vamos a hacer un ensamble de cola de Milano. Bien, chequen el trazo que he hecho ahorita. Vamos a hacer este corte. Hecho el corte de esta pieza, vamos a replicar este corte ahora en nuestra pieza, pero tomándola así, de este modo. Ya tenemos el trazo por atrás, por la cabeza de nuestro terciado, y vamos a hacer este corte. Y vamos a cortar el ángulo que nos falta aquí. Y esto nos va a quedar así nuestras dos piezas. Así es como queremos que quede el armado. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es cortar esta pieza. Está muy larga, los 18 centímetros. La vamos a cortar a 13 centímetros, ¿ok? Lo trazamos aquí y vamos a cortarlo. Bien, pues vamos a trabajar ahora con la pieza que acabamos de cortar ya el largo requerido. Y lo que vamos a hacer es el trazo para que entre el brazo de nuestra guitarra. En este caso tenemos 4.3 centímetros, vamos a cortar a 4 centímetros y medio. Listo, pues ya tenemos la pieza completada. Si quieres la plantilla para hacer este corte, déjame un comentario en el video y te la estaré haciendo llegar. Bien, en la otra pieza, antes de armar, vamos a trazar el colgador 5 centímetros aquí y vamos a bajar 3 centímetros y medio y vamos a hacer, fíjense esta broca que tenemos aquí, vean la forma que tiene. Listo, ya tenemos preparado lo que será la fijación al muro. Eso es lo que hace nuestra broca. Esto es para que podamos meter, una vez puesto nuestro tornillo en el muro, entra aquí y se recorre y ya queda colgado. Así evitaremos tener un tornillo por el frente. Queda más limpio y también es muy fácil de quitar, de descolgar. Simplemente ir a colgar. Vamos a lijar nuestras dos piezas que ya tenemos preparadas para que ahora sí ya lo podamos pegar.
pues ya ha pegado perfectamente nuestra pieza. Tiene un sobrante por aquí y por aquí, que más tarde vamos a quitar, vamos a lijarlo. Vamos a checar que esto nos quede escuadra. Ahí podemos ver que está escuadra. Lo siguiente que haremos, por aquí tengo un tramo de tabla de cedro. Vamos a hacer un refuerzo para pegarlo justo aquí. Vamos a hacer este corte. Listo, ya hemos cortado nuestra pieza, que vamos a pegar justo aquí. Listo, ahora sí, vamos a tomar el centro y vamos a pegar nuestro refuerzo. Ahí tenemos ya nuestra pieza. Vamos a hacer el proceso de lijado y vamos a darle un acabado, un barnizado. Pues ya ha quedado barnizada nuestra pieza. Vamos a ver lo que sigue. Bien amigos, pues por aquí ya tenemos un tornillo que habíamos ocupado antes. Ya no tenemos que hacer uno nuevo. Ahí vamos a colgar nuestra pieza. Listo, así de sencillo es ponerla. Vamos a checar que esté derecha. Y ya podemos poner nuestra guitarra. La verdad es que es muy sencillo de usar. Simplemente vamos a tomar nuestra guitarra. Recuerden que lo hicimos a la medida. Vean cómo entra ahí. Y simplemente dejemos que caiga. Ahí lo tenemos. Así es como queda. Oye, pero se me va a maltratar mi guitarra cuando queda recargada en la pared. No te preocupes. Ahí te muestro cómo en ningún momento la guitarra va a tocar lo que es el muro. Lo hemos diseñado a modo de que precisamente no toque nuestro muro. Pues listo amigos, ¿qué les ha parecido este sencillo proyecto de carpintería? Espero que les haya gustado. Si es así, regálanos un like, ayúdanos a compartir este video para que más gente lo pueda ver, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ustedes. Y como siempre, yo te dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar.